Buen día para todas y para todos. Nuestro proyecto abordará el tema de pruebas genealógicas de ADN. El grupo está conformado por Daniela Camacho, Sebastián García, Alejandro Fonseca y quien les habla, Andrés Andrade. Bienvenidos. La prueba genealógica de ADN no determina enfermedades ni trastornos genéticos, solamente obtiene información relativa al estudio poblacional, enfocado en la ancestría o historia familiar. Así, la mezcla génica tiene en cuenta todos los ancestros del individuo o población analizados, mientras que los linajes son informativos de una sola de las ramas del árbol genealógico. Los linajes maternos se dictan a través del ADN mitocondrial que sería de madres a hijos. Por otra parte, los linajes paternos se establecen mediante el cromosoma Y, de manera que solo pueden determinarse entre los hombres. Entonces, en ambos casos se tipifican mutaciones específicas que pueden indicar grupos de filiación, es decir, los linajes, que tienen una correlación geográfica vinculada con la dispersión del ser humano en los continentes. En resumidas cuentas, la prueba se enfoca en la determinación de la ancestría genética de quien solicita el análisis, es decir, en la distribución biogeográfica de los antepasados. Ahora bien, ¿qué es una prueba genealógica del ADN? Esta como tal consiste en examinar el genoma de una persona determinada mediante la toma de una muestra de componentes del ADN mitocondrial. Estos resultados como tal aportan información acerca de la genealogía, en otras palabras sería como la historia familiar o el linaje personal de este. Como tal, en general, estas pruebas permiten comparar los datos obtenidos de un individuo con otros del mismo linaje, ¿sí? O también con grupos étnicos o históricos. Los resultados de esas pruebas no son para uso médico, ¿vale? Para lo cual se necesitan diferentes tipos de exámenes genéticos especializados. eh, Estas como tal no determinan ningún tipo de enfermedad o trastorno genético específico y su objetivo es solamente recabar información genealógica o agentes de infecciones están condicionadas por el grado de aporte étnico de un grupo ancestral determinado. Igualmente, este tipo de estudios nos brinda información de nuestros ancestros recientes, pues nos permite determinar el porcentaje de cada grupo ancestral que compone el banco genético de los países existentes. Para conocer como tal el grado de la mezcla y sus diferentes componentes en las poblaciones e individuos, se emplean marcadores informativos de ancestrías, también llamados AEMS, por sus siglas en inglés. Em, Estos son un conjunto de polimorfismos de una secuencia particular de ADN, tales como como lo es el SNPS, el INDELS, entre otros, los cuales muestran diferencias sustanciales en sus frecuencias entre las poblaciones de diferentes regiones geográficas alrededor del mundo. Por este motivo, los AEMs pueden ser utilizados para estimar como tal los orígenes geográficos de los ancestros de una población particular o de un solo individuo. Eh, Normalmente pues se determina es por continente de origen, bien sea África, América, Europa o Asia. Más adelante hablaremos más acerca de los AEMs. Los médicos y los consumidores deben ser conscientes de que la precisión de los resultados de las pruebas de ascendencia y su aplicabilidad a cualquier toma de decisiones médicas está limitada por los métodos estadísticos utilizados por el laboratorio en específico. Por ejemplo, algunos siguen líneas ancestrales de uno de los padres, mientras que otros usan marcadores más amplios del genoma. Las pruebas de ADN mitocondrial rastrean el linaje de la madre y las pruebas del cromosoma Y rastrean la ascendencia paterna, mientras que las pruebas de marcador informativo de ascendencia AIM o de polimorfismo de un solo nucleótido SNP examinan los cromosomas no sexuales heredados de ambos padres. En genética de poblaciones, un marcador informativo de ascendencia AIM es un polimorfismo de un solo nucleótido que exhibe frecuencias sustancialmente diferentes entre distintas poblaciones. Se puede utilizar un conjunto de muchos AIM para estimar la proporción de ascendencia de un individuo derivada de cada población. Un polimorfismo de un solo nucleótido es una modificación de una base de un solo nucleótido dentro de una secuencia de ADN. Se estima que hay 15 millones de sitios SNP, polimorfismo de un solo nucleótido, de aproximadamente 3.000 millones de pares de bases o aproximadamente el 0,4%, entre los cuales se pueden seleccionar potencialmente AIM.
Los SNP que se relacionan con la ascendencia a menudo se remontan al cromosoma Y y al ADN mitocondrial, porque ambas áreas heredan de un padre, lo que erradica las complejidades que vienen en la recombinación genética de los padres. Las mutaciones de SNP son raras, por lo que las secuencias con SNP tienden a transmitirse de generación en generación en lugar de modificarse en cada generación. Sin embargo, debido a que cualquier SNP dado es relativamente común en una población, los analistas deben examinar grupos de SNP, también conocidos como AIMS, para determinar la ascendencia de alguien. Utilizando métodos estadísticos como la tasa de error aparente y la estimación bayesiana mejorada, se puede encontrar el conjunto de SNP con la mayor precisión para predecir una ascendencia específica. La secuencia de ADN. Esta enzima se puede usar junto a ADN ligasa modificando el ADN, insertando material genético de otro órgano. En la actualidad hay dos compañías a nivel internacional que están liderando como tal esta prueba, la cual la podemos llamar como el test de ancestralidad genética. Estos laboratorios son el Labs Genetics y el 24th Genetics. Estos laboratorios, compañías, como lo queramos llamar, ofrecen su servicio enfocados en descubrir, entre comillas, el origen biogeográfico y el linaje ancestral con un análisis personalizado del ADN individual. ¿Ok? Lo que hacen pues es sacar la muestra del ADN sin ningún tipo de inconveniente, siguen el procedimiento anteriormente mencionado y em, te muestra como tal el mapa genealógico de toda tu familia y en dónde están ubicados, ¿vale? Eh, pero a nivel colombiano también podemos tener dos compañías que lo están realizando. Una de estas se llama Genes y la otra compañía se llama Genoma Lab. Ambas con un costo moderado. ¿Y qué pasa con estas dos compañías? Que utilizan la tecnología anteriormente mencionada, pero el porcentaje de error es un poco mayor, dado que las bases de datos que abarcan las dos compañías colombianas que acabo de mencionar, que son Genesis y Genoma Lab Colombia, no abarcan tanto territorio. Por lo menos el árbol genealógico va a ser algo vago, algo pequeño. ¿Qué beneficios tiene sobre la salud? Al conocer la diversidad genética del territorio en el que se vive, se puede construir una base más sólida para estudios de la salud, ya que la salud también se ha visto relacionada con la historia y con las estructuras demográficas que se han ido construyendo debido a, por ejemplo, emigraciones desde Asia y a los efectos del contacto europeo y africano durante la conquista. Al narrar la historia migratoria evolutiva, gracias a la ancestría, se ha ido contribuyendo a una diversidad genética que, implícitamente, genera patrones específicos de salud y de enfermedades. Al hacer el rastreo genómico se puede identificar alguna población parental que tenga una mayor incidencia de la enfermedad, identificando los segmentos genómicos provenientes de cada población parental mediante el uso de marcadores informativos de ancestría, o en inglés, Ancestry Informative Markers. De manera que si un segmento específico que proviene de la población parental con mayor incidencia de la enfermedad se encuentra en una frecuencia significativa, es sugestivo de que en él se localiza el gen o el alelo asociado con la enfermedad del conocimiento de la ancestría genética de las poblaciones. Es muy importante ya que con esto se identifican los alelos que predisponen a ciertas enfermedades que difieren entre distintas poblaciones. La información de la ancestría entonces es relevante para el diagnóstico y tratamiento de ciertas enfermedades. A pesar de que se prefiera a veces la medicina personalizada en la clínica, muchos trastornos poseen síntomas similares. Por ello, en el diagnóstico diferencial se puede utilizar la información de la ancestría para dar prioridad a ciertas pruebas de acuerdo al origen de la enfermedad más probable. Todo esto teniendo como base a la ancestría genética. La incidencia de estas enfermedades está inversamente relacionada con los niveles de la variabilidad genética en las poblaciones, variabilidad que depende de eventos de colonización, recolonización y migración, como se mencionó anteriormente, así como de convenciones sociales como el racismo, la estratificación social y la segregación. La ancestría también es un factor importante asociado al riesgo de algunas enfermedades metabólicas frecuentes.
En el caso de América Latina, existen pocos estudios que analicen los factores genéticos asociados a enfermedades comunes, la interacción con componentes de la dieta y la contribución de los distintos tipos de ancestría al riesgo de enfermedades. Conocer la diversidad genética de los diferentes territorios en el mundo y en el país se traduce en un importante aporte para los estudios de salud.